La exportación de queso con denominación de origen manchega volvió a crecer en 2022 y con ella la facturación de este sector emblemático de la industria agroalimentaria de la región. Hablamos hoy con el secretario y director de certificación del Consejo Regulador del Queso Manchego. En Conecta con Valdepeñas volvemos a interesarnos por el paraje del Peral, donde en las 2 últimas semanas se han producido hasta 3 robos en casas de campo. La Asociación de Vecinos pide al Ayuntamiento que instale cámaras de videovigilancia. Conocemos hoy, además, al Grupo de Acción de Amnistía Internacional de Valdepeñas, una ONG que lleva 3 años funcionando en nuestra localidad. Y les ofrecemos finalmente el nuevo vídeo promocional de Valdepeñas como destino turístico de interior que ha sido presentado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur 2023. Esto es Conecta con Valdepeñas y les agradecemos que nos acompañen la próxima hora. La denominación de origen del queso manchego, en cuya sede nos encontramos en estos momentos en la Avenida del Vino de Valdepeñas, ha incrementado en el año 2022 de manera considerable, de nuevo, un año más, sus cifras de comercialización y sobre todo de exportación. Según datos de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, asciende a 170 millones de euros la cifra de negocio del queso manchego fuera de nuestras fronteras, fundamentalmente en Estados Unidos y en la Unión Europea en el pasado ejercicio de 2022. Santiago Altares es el secretario general y director de certificación de la Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Queso Manchego, en cuya sede nos encontramos en este instante. Santiago, ¿qué tal? Hola. Directamente te cuestionaríamos sobre la evolución del sector del queso manchego durante el año 2022 y su comparativa respecto de los ejercicios inmediatamente previos. En el queso manchego están implicados 2 sectores: productor de leche y elaborador de queso. Empezando por la materia prima que se necesita para elaborar el queso manchego, la producción de leche de oveja manchega, que es la única que se admite para elaborar queso manchego, ha permanecido estable. Quizá tengamos un pequeño incremento, 2-3% en cuanto a la producción de leche. Lo que sí ha sido muy significativo ha sido el incremento del precio de venta de leche, del precio que perciben los ganaderos por su leche. Ha tenido una subida espectacular. Jamás en la historia de esta institución se había alcanzado ese precio. Nunca. Por concretar, estamos hablando de alrededor de... se pagan 2 euros por litro de leche de oveja con DO. Ahora, si nos trasladamos al sector productor de queso, eso implica que han tenido que haber una subida en los precios de venta del queso, porque estamos hablando que esos 2 euros repercuten aproximadamente, no aproximadamente, son 2 euros, son 10 euros de coste de materia prima por queso. Por kilo de queso, son 10 euros. Y estamos hablando ya de una cantidad significativa, y a eso hay que añadir una serie de costes que tienen las empresas. Pero también hay que significar que la demanda de queso manchego, desde el comienzo de la pandemia hasta finalizar el año 2022, se ha incrementado de manera espectacular. No hay queso manchego, supera con creces la demanda de queso manchego a la oferta. También ha sido algo, no inaudito, sino simplemente nunca visto a lo largo de la historia de esta institución. Como me comentabas previamente, no se puede producir a demanda, porque la cantidad de leche que hay es la que se produce y las cabezas que hay son las que están. Aquí y no crecen. Solamente se puede utilizar leche de oveja manchega, exclusivamente, no se permite leche de otra raza
ovina, y es la que hay. Tenemos unas 520.000 ovejas de raza manchega y producen al año en torno a los 87 millones de litros, y no hay más. Y en cuanto a producción y en cuanto a ventas al exterior, ¿qué datos se tienen del año 2022 y cuál sería un poco la proyección respecto de los años previos? Datos de exportación de 2022 no tenemos, porque los recabamos de los operadores asociados a la Fundación, y esa información la recibimos a lo largo de los 2 primeros meses del año siguiente. Por lo tanto, no contamos con datos de exportación. ¿Y de producción? De producción, hasta el mes de noviembre se han producido unos 17 millones, un poquito más de 17 millones de kilos, un 3,6% más que el año 2021 en el mismo periodo de tiempo. De todas maneras, el negocio del queso manchego está en el mercado, digamos, local, pero sobre todo en el internacional. Sí. O sea, el queso manchego se vende en La Mancha, no se vende en otras regiones, porque dentro de España los productos con denominación de origen están muy territorializados. Es muy difícil vender queso manchego con denominación de origen en Galicia. A ver, sí, hay regiones, hay autonomías donde es más difícil vender el queso manchego. Por ejemplo, tú lo has dicho, Galicia tiene sus propios quesos, País Vasco tiene sus propios quesos, Castilla-León, ¿dónde se vende más queso manchego? Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía, pero en algunos sitios es difícil vender queso manchego. Pero no solamente es difícil vender queso manchego porque tengan sus propios quesos, hay otra problemática que impide que se pueda vender más queso manchego dentro del territorio nacional. Creo que no vamos a entrar en ese asunto, porque tendríamos que dedicarle mucho tiempo a explicar esa situación. Lo que sí es un hecho es que se exporta mucho queso manchego. Más del 75% de la producción de 2021, más del 75% se exportó. Principalmente a Estados Unidos y, en segundo lugar, la Unión Europea. Pero Estados Unidos es uno de los principales clientes de queso manchego. No hay ningún arancel especial como hace algunos años. No, se especuló con la anterior administración. Sí, afortunadamente esas guerras que hubo comerciales, por cuestiones aeronáuticas, que penalizaron el que menos culpa tenía es el que se llevó la bofetada. El productor de queso, de aceituna, el productor de leche y el productor de aceituna. Bueno, ya de aceitunas y no sé qué más se penalizó con los aranceles, y el queso manchego fue uno de los que se vieron afectados. Tuvo una incidencia importante, pero claro, eso supone que hubo que tanto importadores como elaboradores como exportadores tuvieron que hacerse cargo de ese arancel, y eso supone un incremento en los costes de venta en Estados Unidos, y como consecuencia, cuando aumenta el precio de un producto, normalmente desciende su consumo. Pero eso afortunadamente pasó a la historia. Ahora ya no hay ningún tipo de penalización a la entrada de quesos en Estados Unidos. Lo único que ha habido, un problema, y espero que sea temporal, un problema temporal, con la declaración de viruela ovina. Ajá. Que hubo algún país que sí puso medidas restrictivas por motivos sanitarios a la entrada de queso manchego, porque evidentemente se produce en una zona en la que había focos, afortunadamente muy concretos, muy localizados esos focos. Cuando hablamos de Unión Europea, ¿de qué países fundamentalmente estamos hablando como destinatarios del queso manchego? Creo que son Alemania, ahora ya no está en la Unión Europea, pero Reino Unido y Francia. Reino Unido ya, con el Brexit, no le tenemos dentro de la Unión Europea, pero Reino Unido era un país que consumía bastante, que consume bastante queso manchego. Has esbozado inicialmente un aumento del valor del queso manchego. Porcentualmente, en los últimos, vamos a poner, y a grosso modo, en los últimos 5 años, ¿cuánto se ha podido revalorizar en el punto de venta ante el consumidor el queso con denominación de origen manchega? Generalizando, porque claro, no creo que sea lo mismo un queso fresco semicurado que un fresco, el queso manchego fresco no existe, pero bueno, semicurado, podemos hablar de semicurado, curado. Es que hay distintos tipos de queso, no solamente
con esa gama de curaciones, sino depende de si es un queso artesano, si es un queso industrial, depende el punto de venta, si es un punto de delicatessen, si es un mercado, si es una gran superficie. Hay una escala de precios, vamos, muy oscila mucho. Oscila mucho. Pero sí a ver, es que solamente en unos meses se ha podido incrementar el precio de venta del queso manchego un 20, un 30%, solamente. Ahora, eso sí, en los años anteriores no ha tenido esa subida. La subida importante se ha producido pues desde prácticamente primeros del año 2022. Han tenido que ir aplicando los queseros sucesivas subidas para poder hacer frente al pago de la materia prima, porque es que si no pierden dinero. Entonces, claro, sus clientes un poco se veían sorprendidos y decir, pero mire usted, esto es lo que yo pago al ganadero, estos son mis costes. Ahora, con estos costes, dígame usted a cuánto le tengo yo que vender el queso. O sea, es como a tantos otros sectores, el encarecimiento de los suministros, se ha disparado el costo de producción. Claro, es que ahora, grosso modo, incluso un artesano le puede llegar a costar la producción de queso manchego más de 14 euros. Solo costes de producción. Un elaborador industrial tiene menos costes de producción, pero un elaborador artesano, 14 euros. Si yo tengo un coste de 14 euros, dígame usted, ¿a cuánto le tengo que vender el queso? Si tengo que ganar algo, ¿no? O si no me convierto en una ONG. Entonces, yo he visto ahora, el pasado fin de semana, he visto en un determinado punto de venta, delicatessen, un queso manchego a 40 euros el kilo. Así, o sea, no una 40, pieza de, no una 40 pieza de 2 kilos, era sino un... 100 gramos, eran 4,6 euros, o si son, es claro que un kilo son 40 euros, había otro allí, 26 euros de queso manchego también, en un... O sea, una pieza convencional de 2 kilos o 1,5 kilos se va a 75 o 80 euros la pieza. La pieza se va a 100 euros, una pieza de 2,5 kilos se va a 100 euros. ¿Quién puede gastarse en un queso de 2,5 kilos 100 euros? En calidad de Santiago, ¿se ha evolucionado en prácticas de elaboración para darle, digamos, unas características más exclusivas y que hayan mejorado lo que se conocía por el producto de queso manchego tradicionalmente? ¿Se producen ahora mejores quesos que hace 10, 15, 20 años? Sin duda, pero la diferencia todavía es más significativa si hablamos de los quesos que se elaboraban hace 50 años. La gente cree que lo de antes era mejor que lo de ahora. Falso. Bastante hacían nuestros antepasados con hacer un queso y que era bueno con las condiciones, con los medios con los que contaban. Eso es, hacían milagros. Pero claro, ni tenían frío para almacenar la leche, ni la leche de oveja se ordeñaba a mano. No había, bueno, que los medios eran muy rudimentarios. Ahora ha cambiado todo. Entonces, la materia prima es de muchísimo mejor calidad, y con una materia de mejor calidad, en una quesería, con unos medios, con una tecnología puntera, buena calidad, materia prima, tecnología puntera, el queso es mucho mejor. Y lo único que pasa, ¿por qué el queso manchego tiene estas características? ¿Por qué es uno de los mejores quesos? No el mejor. Pues porque se elabora con leche procedente de una raza única, exclusiva, que es la raza manchega. Eso es lo que le confiere al queso manchego sus propiedades sensoriales particulares. Eso es. Y aquí nosotros no vamos a permitir que, ya ha habido intentonas de que se permitan otras razas. Ya ha habido intentonas. Eso sería el principio del fin del queso manchego. La denominación de origen del Consejo Regulador cumplió en 2022 40 años. ¿Sigue siendo, como en los años 80 y los años 90, su caballo de batalla en la persecución del fraude? Sí. Y creo que eso es endémico. Eso desde los inicios siempre ha sido su caballo de batalla. Su objetivo fundamental ha sido luchar contra el fraude. No es demagogia. Que no se estafe a los consumidores. Y hay una serie de hechos que acreditan cómo se las gasta esta institución
en la lucha contra el fraude. Emprendisteis una campaña muy potente con un personaje muy mediático. ¿Ha surtido algún efecto que sea palpable? ¿Ha habido retorno de esa campaña? Vamos a ver, en términos de conocimiento por parte de los profesionales y del consumidor. En mi opinión, sí. Lo único que, claro, es complicado muchas veces trasladar este mensaje a los consumidores, porque ya este problema viene de largo. El consumidor siempre ha considerado desde hace años que cualquier queso cilíndrico era manchego. Entonces, cambiar esa inercia es muy complicado, pero yo creo que ya llevamos 6 campañas, este año va a ser la 7ª, y por supuesto que se nota el efecto de esas campañas en el conocimiento que tiene el consumidor, pero falta mucho por hacer, muchísimo, ¿eh? Pero no hay que cejar en el empeño, hay que seguir machacando con el mensaje de cómo se distingue un queso manchego del que no lo es, porque se sigue utilizando publicidad engañosa para hacer pasar por manchego queso que no lo es. Y ahí está esta institución que se ha gastado muchísimo dinero y se lo sigue gastando para evitar ese confusionismo, para que no se produzca ese fraude. Pero nos queda mucha tarea también que realizar en ese apartado. La producción total oscila muy poco de un año a otro, se mantiene o crece un 3%, muy poco, es apenas porcentuable. Pero hay menos operadores. ¿Están desapareciendo los pequeños? ¿Las pequeñas queserías? No hay menos operadores. Tenemos unos 72, 73 operadores entre elaboradores artesanos e industriales, mitad y mitad. Más del 85% del queso que se elabora, más del 85% se elabora con leche pasteurizada. Podemos denominar queso artesano al que se elabora, no podemos, es que el pliego de condiciones así lo establece. El queso que se elabora con leche no pasteurizada es artesano, supone menos del 15% de la elaboración total de queso manchego. Mayoritariamente el queso que se elabora se elabora con leche pasteurizada. Que esa es una confusión también extendida a un porcentaje altísimo de consumidores. ¿Por qué? Identifican industriales con grandes y artesanos con pequeños, cuando en realidad es el proceso de elaboración. Es el tratamiento térmico a la leche es el que determina si un queso es artesano o no. Hay alguna quesería grande y es artesana y puede elaborar queso artesano porque el pliego de condiciones se lo permite, simplemente con que no pasteurice la leche. ¿Hay convivencia dentro de una misma instalación? Sí, tiene que haber convivencia porque, sin dar datos, pero bueno, sin hacer mención a ninguna empresa en concreto, hay empresas que el porcentaje de queso manchego con respecto a su producción total de queso, a lo mejor es un 15, un 20%, entonces no pueden vivir exclusivamente. Pero claro, se puede pensar, si hay convivencia, ahí vale todo. No, porque el queso manchego lleva unos elementos distintivos, que son la placa de caseína, que es un elemento indeleble que se coloca en el queso, se aplica cuando se elabora, y esa placa de caseína tú la puedes mezclar, o sea, puedes ponerle en una cámara con quesos de cabra o de mez, pero tan solo van a llevar placa de caseína los quesos manchegos, los otros quesos no llevan placa de caseína. Santiago, una de las labores fundamentales, de los cometidos fundamentales de la denominación de origen, es promocionar el queso que lleva la marca genérica de queso manchego. ¿Por dónde estáis orientando vuestra táctica, vuestra estrategia de promoción en los últimos tiempos y qué planes tenéis? Como las ventas en el mercado nacional son bajas con respecto al mercado internacional, estamos hablando de menos de un 30% de la producción de queso manchego se vende en el mercado nacional, se ha incidido en ese aspecto.
Entonces, desde hace más de 6 años estamos llevando a cabo una campaña de promoción genérica del queso manchego, fundamentalmente utilizando el medio televisión. Para el año 2023 se va a repetir esta campaña, también en televisión, para tratar de incrementar el consumo de queso manchego en nuestro país, porque no es bueno que haya tanta diferencia entre la proporción de queso que se vende en el exterior y en el mercado nacional. Tiene que haber un poco más equilibrio. Como el mercado internacional va bien, también se realizan algunas actuaciones participando en ferias. El año pasado estuvimos en Sial. Este año se está planteando la posibilidad de asistir a Anuga. Pero insisto, donde tenemos que hacer más hincapié, un esfuerzo adicional, es conseguir que aquí, en nuestro país, se venda más queso manchego. Y por eso estamos utilizando esta herramienta de la promoción en televisión, que consideramos que es el medio más efectivo para llegar a nuestro público objetivo. Sial es el Salón Internacional de Alimentación de París, sí. Y Anuga es Colonia. Efectivamente. En Alemania. Sí. ¿Es viable introducir el queso manchego en mercados como el asiático, China, por ejemplo? Donde sí que llega el vino. A ver, el mérito, mi opinión, el mérito de que se comercialice el queso manchego en el exterior es de queserías y de exportadores. El Consejo Regulador ayuda, pero el mérito es de esas empresas. Han intentado ya desde hace muchísimo tiempo introducir el queso manchego en mercados como China o con Japón y no ha habido éxito. Una cuestión cultural. Es un tema cultural, yo creo que es cultural, de costumbres, de tradiciones, y no cala el queso manchego, no cala, y ahí hay posibilidades económicas en Japón, ni que decir tiene, que hay nivel económico suficiente, poder adquisitivo para comprar queso manchego, pero las exportaciones a Japón son ridículas, a China son ridículas. China también hay segmentos de la población que tienen poder adquisitivo, son 1000 y muchos, no sé cuántos son, 1.800 millones, no sé los millones. Ahora creo que han descendido. Ya han descendido, sí, pero son 1.800 millones o más, no lo sé. No, nada, no se ha conseguido nada por parte de... Han hecho todo el esfuerzo posible las queserías, los exportadores, esos mercados de momento no han tenido éxito para el queso manchego. Y una cuestión final, y no por ello menos importante desde mi punto de vista. En décadas atrás sí que hubo una importante feria regional del queso manchego en Ciudad Real, Quesoman. Creo que ¿esto es una asignatura pendiente del recuperarlo o no es necesario? ¿O sí que sería un objetivo? Mi opinión, no tiene sentido organizar una feria como Quesoman, porque en aquel entonces se utilizaba la palabra, era canibalizar, porque si tú tienes en una misma feria todos los elaboradores de queso manchego, llega allí a esa feria un comprador, un potencial comprador, va visitando stand tras stand y va a ir apretándole las tuercas a uno tras otro. Pero esto es lo que pasa con el vino. Bueno, o sea, Fenavín es esto. Sí, pero Fenavín, estamos hablando que en Fenavín no es exclusivamente de una denominación de origen. En Fenavín puede asistir cualquier bodega. Aquí estamos hablando de queserías exclusivamente con DO. Se está ofertando simplemente producto con DO, queso manchego. No se está ofertando muchos tipos de queso. Esa es la diferencia con Fenavín. Entonces, y Fenavín lo organiza perfectamente la Diputación, pero creo que no tendría sentido, no sería efectiva una Quesoman 2023. ¿Por qué? Insisto, además, si es que hoy día han cambiado la sistemática de relaciones comerciales, ha cambiado. Ahora está Internet, ahora se pueden poner en contacto a miles de kilómetros compradores y vendedores de producto sin necesidad de desplazarse, ir a un lugar determinado y tener un contacto físico. Es que la situación ha cambiado. Que las ferias son importantes, sí, pero ya han perdido un poquito el cometido que tenían, o la función que tenían antes, que era poner en contacto, en comunicación a vendedor y comprador. Hoy día, para mí, las ferias se han convertido en un lugar de encuentro donde ya
la empresa convoca a sus clientes y ahí pues es un lugar de encuentro para pues negociar. El evento es importante en una actividad comercial. Pero no para captar, mi opinión, pero no para captar nuevos clientes. Ni para seguir vendiendo. Ni para seguir vendiendo. Esa es una opinión, ¿eh? El paraje, la zona del Peral, ha sido objeto de varios robos en los últimos días. En general, esta zona recreativa de Valdepeñas pues registra bastantes incursiones, hurtos y delitos contra la propiedad, pero parece ser que se han sucedido varios en los últimos días, y la asociación de vecinos que representa a estos cientos de familias y de propietarios del Peral, Las Aguas y su entorno reitera su demanda, su reivindicación al ayuntamiento de más medidas de seguridad para proteger la seguridad de las personas que viven allí. Tenemos con nosotros al secretario de la Asociación de Vecinos del Peral, es Magdaleno Sánchez, al cual ya saludamos. Magdaleno, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Antes de recordar esas demandas que tenéis al ayuntamiento, ¿qué es exactamente lo que ha ocurrido? Vamos a ver, en estas últimas 2 semanas, concretamente, ha habido varios robos en propiedades privadas, lógicamente, entrando, no haciendo mucho robo, porque tampoco había mucho que robar, pero sí es verdad el destrozo y el susto que se han llevado los propietarios. Concretamente han sido en un lugar, en un punto, han sido en dos viviendas, y hay otra en otro punto del paraje. Pero vamos, sí, muy cercanos unos a los otros en el tiempo. ¿Y hay alguna pista o algún indicio que ayude a pensar o que conduzca a pensar que la autoría es la misma? Parece ser que sí, que es la misma autoría, sí. No sabemos tampoco mucho más, porque sí es verdad que creemos, que tampoco lo sabemos seguro, que hay alguna investigación abierta, pero sí es posible que sean los mismos. ¿Tenéis algún dato, alguna información que os haya aportado la policía? No nos han aportado datos, porque me imagino que la investigación está abierta y no tenemos ningún dato a día de hoy. Hasta por ahí Policía Nacional y local, entiendo, o al menos nacional. Nacional sí, la local no lo sé exactamente, pero sí es verdad que nosotros hemos podido observar que la Policía Nacional está por allí. ¿Y en alguno de estos casos, alguna de estas incursiones a las viviendas, a las casas de campo, les ha pillado con los propietarios dentro? Por suerte no, no estaban allí. Van muy habitualmente, porque cada vez, como ya te digo, cada vez se pasa más tiempo allí, pero en los casos que nos ocupan no. ¿Eran familias que viven allí o que ocasionalmente...? Ocasionalmente van, entonces en este caso ya te digo que van muy habitualmente, pero en lo que es el invierno no están allí residiendo. En verano sí, pero en invierno no. ¿Son casas aisladas o son casas ya de dentro de lo que es la urbanización del Peral? Hay en un caso que está, el caso principal, donde han sido manipuladas esas 2 viviendas, está en lo que es la entrada al Peral, en la parte asfaltada, que es el camino del Peral, que se llama, y luego hay otra ya más en el núcleo urbano consolidado. Hablábamos, si recordáis, hicimos una entrevista allí en los baños de Peral, si recuerdas, en el mes de noviembre, donde nos enumerabais esas demandas al ayuntamiento en materia de infraestructuras, de servicios, pero también de seguridad. Correcto, en el punto 17 de esa solicitud que hicimos al ayuntamiento de la recopilación de las peticiones de los vecinos, uno de los puntos era el tema de cámaras por seguridad propia de los vecinos, porque cada vez, como todos sabéis, cada vez hay más gente viviendo y, hombre, pueden pasar a robar en cualquier lado, pero si estás encima allí, pues el susto es mayoritario. Solicitamos también, dentro de ese punto, la instalación de algunos puntos de luz que faltan en algunos núcleos urbanos consolidados, que además están viviendo todo el año allí. Tenemos 2 puntos importantes a oscuras, que hay más de 10 familias entre los 2 puntos viviendo todo el año, y sería positivo, que estamos hablando de 10-12 puntos de luz, tampoco estamos hablando de una cantidad inmensa, y se solucionaría también uno de esos problemas. Sería disuasorio el tener aquello iluminado, porque la falta de luz es una... De todas formas sabemos que si entran a robar, pero lógicamente si tú te encuentras una vía alumbrada, pues siempre te va a dar más respeto a la hora de entrar a alguna propiedad privada.
está claro. Bien, exactamente, ¿cuáles son las zonas donde vosotros consideráis que sería más beneficioso y más adecuado el instalar videovigilancia? Vamos a ver, la videovigilancia, tenemos varios puntos troncales o puntos principales por donde el acceso mayoritario, que es la vía que acabamos de anunciar, que es la entrada por el carril bici, la entrada de lo que es el antiguo restaurante El Tigre y la entrada por la carretera de las Aguas, o San Carlos, hacia Paredazos del Doctor, que es una zona asfaltada que han hecho recientemente desde el Ayuntamiento, pues serían puntos estratégicos para que quien entra o quien sale del barrio pudiera ser en algún momento objeto de poder ser cogido por las cámaras. ¿Tenéis contratado, hay vecinos de Peral que tengan contratada seguridad privada? Claro. Sí, y cada vez más, lógicamente. De hecho, no le ha venido mal a la empresa correspondiente en esta semana con la instalación de nuevos puntos de seguridad, lógicamente a nivel privado. ¿Tenéis alguna respuesta del Ayuntamiento hasta ahora? No, ahora mismo no tenemos, estamos esperando, como solicitamos la reunión, que también nos dijeron que cuando pasaran las fiestas de Navidad y todo eso, la tendrían con los vecinos del Peral. Estamos esperando que pongan fecha y lugar a esa reunión. Me imagino que no creo que tarde mucho en hacerlo, pero a día de hoy todavía no tenemos ninguna información. Recuérdanos brevemente o por encima algunas de estas demandas más destacadas o las más urgentes o las más perentorias de satisfacer. Sí, vamos a ver, ahora mismo, aparte de la seguridad, lógicamente, que es lo primero para todos, luego tenemos varios puntos importantes. Uno es el del agua, que lo venimos ya reivindicando bastante tiempo, y el tema de las zonas urbanas, las zonas urbanizables, poderlas pasar a urbanas, porque como ya digo, venimos diciendo, cada vez hay más gente que le gustaría vivir allí, no pueden acceder a ninguna parcela porque no son parcelas que se puedan construir, y hay mucha gente que teletrabaja, como bien sabemos ya, y cada vez es más, y mucha gente que le gusta vivir en naturaleza y tienen la gran suerte de poder trabajar desde sus casas. Entonces sí es verdad que hay una demanda importante de parcelas que no se pueden vender o no las pueden poner en marcha, pues porque las unidades de actuación que hay creadas por el Ayuntamiento a día de hoy pues no le permiten que se puedan edificar. Bien, en materia de mantenimiento... el mantenimiento ya también lo hemos dicho muchísimas veces, que el tema de alumbrado público, el tema de... lo del servicio de basura sí es verdad que ha mejorado bastante, también es verdad que ha mejorado desde que lo venimos reivindicando, pero sí es cierto que falta mantenimiento en tema de instalaciones eléctricas y sobre todo, este fin de semana o la semana pasada con el viento que hizo, se cayeron también varios árboles. Hay que repoblarlo, hay que si se cae un árbol no es cortarlo y dejarlo, hay que repoblar y hay que cuidar un poco el entorno natural que tenemos. Necesitamos más agua, tanto a nivel de propietarios que tienen los pozos secos, como más riego. Nosotros pensamos que es importante regar el Peral más habitualmente para que esos árboles que se están secando bastantes, pues lógicamente pare. Estoy recordando, ¿estabais pendientes de dotación o teníais ya en marcha un proyecto de contar con una sede para la Asociación de Vecinos? También es verdad que solicitamos se nos prometió desde el consistorio que iban a realizar un centro social en el Peral, en el cual podíamos tener ubicada la sede de la asociación, tanto la nuestra como la de la Virgen. Me parece que hay, un presupuesto aprobado para terminar dicha sede. Creo que hace poco, los presupuestos, creo que iba alguna partida para esto, y pues esperamos poderla tener pronto, de manera de que podamos atender a nuestros vecinos y nuestras propias reuniones. En fin, es importante lo del tener la sede dentro de un centro social que ya va haciendo falta. ¿Dónde se ubicaría? Ahora mismo, si la obra la terminan donde iniciaron ya algunas reformas, es en la casita que hay en el aparcamiento principal de la entrada, a la espalda del Tigre. Hay una casita que está habilitada, que la tiene en propiedad del Ayuntamiento, y me parece que, si no tengo mala información, es ahí, va a ser ahí. ¿Hay más de una asociación vecinal constituida en el Peral? No, vecinal es la Asociación de Vecinos, es la única, la nuestra, es la misma que había
desde el 2007, que se refundó en el 2017, pero de vecinos solamente existe una. Luego está, lógicamente, la Asociación de la Virgen del Peral, de Consolación, que también podría tener su sede en el mismo centro social. Sí, pero no es un colectivo de carácter vecinal, tiene... Carácter vecinal es la nuestra, nada más. Bien, pues estas son... hay un dato que sí que te lo quiero preguntar, ya te lo pregunté en noviembre, os lo pregunté porque estábamos más personas en la entrevista. ¿Cuánta gente vive actualmente todo el año en el Peral? Y en general, ¿cuántos inmuebles, cuántas casas de campo hay? Vamos a ver. En todo el entorno. Ese dato no te lo puedo decir a día de hoy, pero te lo voy a poder decir en pocos días, porque nosotros estas Navidades hemos preparado un folletito para pasarle a todos los vecinos del Peral. Al mismo tiempo hemos hecho recuento de viviendas y de personas que estaban viviendo allí. Todavía no lo hemos consensuado, como existen varios sectores. Cada sector se encarga un representante y ese representante es el que ha ido haciendo el conteo más o menos de cada zona. En la siguiente reunión que tengamos la Junta Directiva vamos a unir todos esos datos y vamos a poder saber con mucha exactitud la cantidad que hay viviendo todo el año o viviendo parcialmente parte del año y la cantidad de viviendas y solares que hay entre los 11 sectores que se compone el Peral, las Aguas y el entorno. Pues acabamos esta conversación como la iniciamos, señalando esos hechos delictivos que han tenido lugar en viviendas, en casas de campo del Peral y de su entorno. No hay un gran motivo de alarma, entiendo, no vamos a pero ver. Tampoco es para dejarlo. Efectivamente, no es que los robos hayan sido súper importantes, sí es verdad que el susto te lo llevas, vamos a ver si se queda ahí la cosa, pero lo venimos denunciando ya a tiempo y al final pues lo suyo es que se corte antes de que esto siga adelante. Bueno, pues que todas vuestras demandas justas, todas, sean atendidas, ya no por el bien de los que tenéis propiedades allí, sino porque el Peral es del disfrute de todos los valdepeñeros, de todos los membrillenses, de todos los solaneros, gente del Cristo, etcétera. Y es un punto que lo que más cerca tiene de interés medioambiental son las lagunas de Heroidera, con lo cual es un punto de atracción de gente de toda la comarca. Efectivamente, así es, y además así nos lo vienen demandando, y además cada vez hay más gente allí, nos agradecen nuestro trabajo y bueno, pues estamos intentando de colaborar en lo que podemos. Estamos en contacto muchas veces con el Ayuntamiento de Valdepeñas para cosas que ocurren a diario, para que estén al día y bueno, pues así estamos. Pues Magdaleno Sánchez, secretario de la Asociación de Vecinos del Peral, Las Aguas y su entorno, que vaya todo bien y que consigáis todo lo que pedís. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues explicarnos, en una jornada como hoy, donde se conmemora, como informabais, del inicio del Año Nuevo chino, y hay muchas demandas y muchas reivindicaciones que realizar en torno a una de las superpotencias mundiales, concretar las propuestas que queréis trasladar, los mensajes que queréis trasladar hoy a la población. Bueno, primero lo hacemos hoy porque mañana es cuando empieza el Año Nuevo chino. Esto podéis haber visto en la tele cómo los chinos se desplazan dentro de China a visitar a sus familiares y a desear buenos deseos. Entonces, Amnistía, ya llevamos unos cuantos, aquí en Valdepeñas creo que es, si no me equivoco, es el tercer año que lo hacemos, pues pedimos buenos deseos. ¿Para quién pedimos los buenos deseos? Pues los buenos deseos los pedimos para activistas que, por ejemplo, los tenéis aquí detrás, son para los que vamos a pedir los deseos. Tenemos, por ejemplo, una chica que es Chon Han-tu, que los nombres son un poquito difíciles, que esta chica en el año 2021 pidió que en conmemoración a los hechos de la plaza de Tiananmen del año 89, ¿no? Del año 89, propuso que creo que en la misma plaza se encendieran muchas velas en honor a la cantidad de gente que murió, que fueron miles de gente. Ahí yo tengo en la mente un recuerdo muy gordo, porque era en la misma plaza de Tiananmen como un tanque, bueno, delante de un tanque se puso un chico, era un estudiante, si no recuerdo mal, con los brazos abiertos y el tanque no frenó. El tanque se lo llevó por delante. Entonces la chica esta, que es periodista, era abogada, esto pues proponía eso.
simplemente por haber propuesto esto, el gobierno chino la detuvo. La encarceló, está pendiente de muchos juicios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pide Amnistía? Pues Amnistía para cada uno de ellos pide un deseo, aunque todos son muy parecidos, porque la mayoría son por la libertad de expresión, para que haya juicios justos y, bueno, hay casos hasta gente desaparecida. Entonces, pues pide que se aclare, Son personas cada una referentes en su ámbito. Sí, son gente referente. Por ejemplo, hay uno, mirad, en China hay un problema con las religiones. Y, por ejemplo, hay una religión, que es la religión musulmana, que practica la etnia uigur, es que es un poquito complejo de decirlo, y entonces los detienen. En China no está admitida, los detienen. A la gente que se va a estudiar fuera, cuando vuelve y es de esa etnia, también han desaparecido algunos, y entonces pues eso es lo que pedimos Amnistía, que se aclaren muchos hechos de estos. En China, donde hay una economía aperturista y occidentalizada, sin embargo la cultura y la política sigue estando en férrea dictadura. ¿Es posible que sensibilizar de alguna forma a una población como la occidental, como la española, tan lejanos aparentemente a aquella cultura, el que cuaje y que tenga alguna utilidad vuestro trabajo hoy aquí? Pues es difícil, pero Amnistía es una organización que trabaja a nivel internacional, no solo de España. O sea que el día de hoy, por ejemplo, no estamos celebrándolo solo aquí. Varios sitios en España se está conmemorando y a nivel mundial se conmemora este día con esta solicitud. A veces pensamos que las firmas no sirven y es una de las formas en que más trabaja Amnistía. Bueno, Amnistía primero estudia casos de los que se entera, después plantea acciones y una de las acciones más frecuentes son las firmas. Y está demostrado que las firmas sirven. Por tanto, yo pido a toda la gente que cuando oiga algo de Amnistía y pueda meterse en la página web, siempre hay posibilidad de hacer firmas solicitando distintas causas perdidas, pero no siempre están perdidas, se solucionan. Manolo, ¿en qué medida o dónde está la utilidad de la firma en favor o en apoyo de una causa justa? Bueno, pues como comenta Reme, parece que lo de la firma no va a ningún sitio y nosotros por la experiencia poca, ya llevamos 3 años, pues nos hemos dado cuenta de que en ciertos casos, al visibilizarse estos casos, los propios gobiernos empiezan a mejorar las situaciones de los presos, al conocerse el caso de esta gente, en algunas situaciones pues han mejorado. O sea que sabemos fehacientemente que en algunos casos este pequeño granito de arena, esta firma que parece que no va a ningún sitio, puede ser el detonante de que algún caso se visibilice a nivel internacional y aunque sea para el propio gobierno, pues para que no se vea lo que está pasando ese hombre, a lo mejor le mejoran sus condiciones, simplemente. Entonces sí que es eso, el volver a lo mismo, el que las firmas sirven. Estamos muy cansados de estas cosas y somos muchas ONG pidiendo, pero en el caso de Amnistía, y por la experiencia que llevan en todos estos años, ahora con el tema de la digitalización, pues lo que también comenta Reme, esa firma en las páginas web, pues también son una manera de visibilizar estos casos y es la única manera nosotros que podemos enseñar a la gente lo que está pasando allí, no solamente el gran gigante que es China y el comercio y que también vean otra parte. Esa es la única misión que tenemos. ¿Qué otros frentes de compromiso tiene hoy principalmente Amnistía Internacional y con cuáles se alinea Amnistía Internacional en Valdepeñas? En Valdepeñas, como en general, se alinea con cualquier lucha por los derechos humanos, en general. Y esa es la política de Amnistía. Independientemente de políticas, entonces, pues ahora mismo, desgraciadamente, en muchos países, bueno, pues hace poco tuvimos una exposición con el tema de Afganistán, de las mujeres en Afganistán que han perdido todos los derechos. Hemos tenido, hay casos pues muy cercanos, como es el caso de Marruecos, como es el caso de Cuba, como es caso Irán, por supuesto. Entonces, esto no distingue ni de políticas, ni de credo, ni de religiones. La vulneración de derechos humanos es una cosa que desgraciadamente está por todos sitios y que, bueno, pues que nosotros, siempre guiados un poco por Amnistía y por los casos que nos plantean, pues participamos y colaboramos en los que están en ese momento funcionando la Amnistía. ¿Con qué número de personas contáis en Amnistía Internacional en la zona de Valdepeñas?
Bueno, socios, la verdad que no lo sabemos bien el número de socios. Activistas directos somos 12 personas somos las que formamos el grupo de acción de Amnistía. Y por supuesto pedimos a toda persona interesada que puede ponerse en contacto con nosotros y le informamos, y estaríamos súper agradecidos de que hubiera más gente que formara parte de nuestro grupo. Diferenciar también que no hace falta ser socio de Amnistía para ser activista. No tienes por qué participar económicamente y sin colaborar en este tipo de acciones, y de hecho nosotros no sabemos de los activistas, pues hay gente que es socia y gente que no. No es una obligación, no es simplemente si quieres participar, no hay nada más que eso, que se pongan en contacto con nosotros, que nos va a dar mucha alegría. ¿Y cómo se puede uno poner en contacto con vosotros? Bueno, pues te digo, tenemos un correo electrónico, tenemos reuniones más o menos periódicas, pero sobre todo pues a través de redes sociales. En Facebook tenemos presencia, nuestro grupo tiene presencia, y bueno, pues también en Valdepeñas somos un pueblo afortunadamente para muchas cosas, y mucha gente nos conoce, a la mayoría, y pues encantados de pararnos por la calle y decirnos, oye, pues encantados. Pues que tengáis buena jornada. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Te acercamos a Valdepeñas, ciudad situada a 200 kilómetros al sur de Madrid, declarada muy heroica y muy leal ciudad, conocida como la capital del vino por sus excelentes vinos con denominación de origen propia, ubicada entre los campos de Calatrava y de Montiel. Su nombre significa Valle de Peñas, por estar situada en un amplio meandro del río Jabalón, rodeado de cerros, y por abundar en su subsuelo la roca caliza. De su pasado nos hablan la gran cantidad de restos arqueológicos, siendo a partir de finales del siglo VII a.C. cuando alcanza su mayor esplendor con el poblado ibérico del Cerro de las Cabezas, situado a 8 kilómetros al sur de la ciudad. El Parque Arqueológico Cerro de las Cabezas encierra un gran oppidum o poblado fortificado perteneciente a la Oretania. El poblado estuvo habitado entre los siglos VII y finales del III y comienzos del II a.C., cuando fue abandonado. Es uno de los yacimientos arqueológicos más extensos de la provincia de Ciudad Real. En este espacio se llevan a cabo recreaciones teatralizadas, catas de vinos íberos o talleres, así como también es escenario de espectáculos musicales. Actividades todas que nos transportan 2500 años atrás en la historia y que se realizan en fechas señaladas a lo largo del año con motivo de las fiestas y conmemoraciones. Cuenta además con un centro de interpretación que es un referente en la comprensión para la cultura íbera. La ciudad se desarrolla en torno a la Plaza de España, que conserva 3 de sus lados porticados mediante soportales que sostienen fachadas de gusto historicista decoradas en color blanco y añil. El cuarto lo ocupa la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, originariamente una posible fortaleza de los siglos XII y XIII, y finalizada como iglesia a mediados del siglo XVI. Con interesantes puertas al exterior y magnífico retablo que conserva 6 tablas del primitivo del siglo XVI atribuidas al pintor renacentista Yáñez de la Almedina, y la talla de la Virgen de Consolación, patrona de la localidad. De interés son igualmente la iglesia barroca de los Trinitarios, al igual que la del Santo Cristo de la Misericordia, la ermita de la Veracruz y la ermita de San José. Cuenta con edificios de arquitectura solariega del siglo XVI como la Casa de los Vasco o el Museo Municipal, historicistas como la Casa Izarra, Casa de los Cruz o la Casa de los Ruiz Poveda, así como el Casino de la Confianza y unos interesantes edificios de arquitectura industrial como las bodegas bilbaínas y la antigua bodega Los Llanos. Encontramos también museos que atesoran importantes colecciones de arte, entre los que se encuentran el Museo de Gregorio Prieto, con cerca de 5.000 obras del artista, además de las coleccionadas por él de Vázquez Díaz, Picasso, de Chirico, García Lorca, Alberti y una muestra importante de escultura religiosa de los siglos XVII y XVIII.
También el Museo Municipal, que alberga importantes restos arqueológicos de la ciudad ibera Cerro de las Cabezas, una importante pinacoteca de arte contemporáneo, producto de los certámenes que viene celebrando desde 1940 la Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas y las cedidas por el dramaturgo Francisco Nieva, además de una cueva visitable del siglo XVI. También cuenta Valdepeñas con un interesante museo de escultura al aire libre con 30 piezas que podemos ver en las calles y parques de la ciudad. El vino, gran protagonista en esta población, es el eje en torno al que gira la colección del Museo del Vino, ubicado en la antigua bodega de Leocadio Morales, y en él se recoge la historia, modos de producción y elaboración. Es un ejemplo vivo de la transición del mundo artesanal a la industrialización del siglo XX en la elaboración del vino. Por todo esto y por mucho más, Valdepeñas brinda alegrías. El arte de la gastronomía en Valdepeñas ofrece unos platos muy variados, condicionados en gran medida por el clima de la zona y, cómo no, por el cultivo de la vid. Así, los prestigiosos vinos de Valdepeñas y el queso y cordero manchegos son tres de los protagonistas de nuestra tradición gastronómica. Como platos típicos podemos destacar las migas, gachas, pisto, pipirrana, duelos y quebrantos, caldereta y el típico tiznao. Toda esta gastronomía popular la podemos degustar en los bares y tabernas con los que cuenta nuestra localidad, con el inmejorable acompañamiento de los generosos vinos que en los últimos años han suscitado la admiración y reconocimiento internacional. En la actualidad, un gran número de bodegas son visitables y en ellas se realizan catas de los excelentes vinos que se producen en Valdepeñas. Las fiestas de la ciudad tienen especial reconocimiento en sus fiestas de la vendimia y el vino, del 1 al 8 de septiembre, que están declaradas de interés turístico, donde las peñas y asociaciones juegan un papel importante como colaboradores y participantes de la fiesta. Son sus conciertos y un nutrido número de actividades las que atraen a turistas de todas las regiones y nacionalidades, teniendo uno de los principales atractivos con la celebración del Certamen Internacional de Artes Plásticas. Y como no, uno de los mayores atractivos para los más pequeños de la casa y cita ineludible para los valdepeñeros ausentes que aprovechan las vacaciones estivales para volver a nuestra localidad es la popular Feria de Agosto, donde las atracciones feriales, el mercadillo medieval y los conciertos y verbenas apaciguan el calor de las noches estivales. No podemos olvidarnos de la Navidad, que invita a pasear por sus calles con sus atractivas luces navideñas y que ofrece una amplia programación para todos los públicos. El desfile de carrozas o el carnaval escolar, así como la gala drag queen, son algunos de los reclamos de nuestras fiestas de carnaval, que concluyen el miércoles de ceniza con el entierro de la sardina. También Valdepeñas se viste de gala para celebrar la Semana Santa. La solemnidad de los pasos y el rico patrimonio de nuestras hermandades y cofradías recorren las principales calles de nuestra ciudad, acompañados de multitud de fieles y visitantes que hacen que la devoción y el arte sacro sean los protagonistas en la Semana de Pasión. Por todo esto y por mucho más, Valdepeñas brinda alegrías.